¿Quieres saber cómo tocar la fibra con tus textos? ¿Te gustaría conocer herramientas para gestionar tu emprendimiento? Comienza Toca la Fibra, el canal de YouTube de Gloria Marsé, sobre copywriting ético, emprendimiento consciente y lo que fluya. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Hoy en Toca la Fibra vamos a hablar de oratoria emocional, de cómo transmitir emoción, claridad y seguridad en nuestros discursos. Y lo hacemos con Paloma de Pablo. Ella es actriz y logopeda, especialista en voz, dicción y acento neutro. Empezamos. Hola Paloma, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, con mil cosas a la vez, ya lo sabes, Mm. pero muy bien, en el camino. Tú, además de estudiar logopedia, ¿no? Y magisterio y coaching, eres actriz. Háblanos, si te parece, brevemente de toda esta suma de expertise. Pues básicamente yo quería ser actriz desde los 16 años, mis padres me dijeron, estudia algo que te dé de comer el día de mañana, entonces estudié magisterio de educación infantil. El teatro nunca lo dejé, seguía viendo que era mi pasión, entonces yo soy de Valencia, me vine a Madrid, que es donde estoy ahora, llevo ya 13 años aquí, y fue cuando, bueno, pues vi que la interpretación era lo que más me gustaba, opté a las pruebas de la RESAD, que es la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, me cogieron, 4 años sabía que los tenía que destinar a la carrera. Justo antes había terminado mi formación como logopeda en la Universidad de Valencia y entonces al mismo tiempo que ejercía como logopeda me iba formando como actriz en la RESAD y vi que ahí había un gran vacío en cuanto a la voz. Entonces me empecé a especializar en rehabilitación vocal de voces profesionales alteradas. Al mismo tiempo, en esa formación actoral, la dicción la vi como algo fundamental y me empecé también como a especializar en dicción. Cuando terminé la carrera, trabajé en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro Español y me fui a México, decidí cerrarlo todo y allí me dijeron, ¿necesitas el acento neutro? Y yo me quedé, mira, más blanca de lo que estoy ahora y dije, ¿eso qué es? Y me dijeron, claro, necesitas parecer mexicana Claro. cuando hablas, porque si no, pues tus papeles van a ser siempre de españolita, como dicen allí. Ujú. Y me puse manos a la obra, conseguí el acento neutro mexicano en relativamente poco tiempo y entonces descubrí que muchos compañeros me pedían que les enseñara el acento neutro. Empecé allí a trabajar un poco de eso a la par de actriz Ujú. y después me salió una producción del CDN de gira en España y Moscú y cuando volví me pasó a la inversa. Paloma, necesitamos acento neutro castellano. Y entonces empecé a focalizarme un poco ahí, en dar esas clases a actores y actrices y empresarios, que esto también fue de repente para mí un gran descubrimiento, empresarios extranjeros que vendían aquí en España y no tenían muy bien el acento ni la dicción. Ujú. Y con todo esto, de repente, bueno, pues el marido de una de mis mejores amigas me dijo, Palo, necesito sesiones para hablar en público. Y yo dije, ¿cómo? Y dice, sí, y creo que tú lo tienes todo, porque eres actriz, porque eres logopeda. Y empecé a darle sesiones para ver cómo, esto me parecía como muy, muy interesante, cómo dirigirse a sus trabajadores. Vale. Esto poca gente también no lo enfoca ahí. Y entonces ahí empecé con el tema de la oratoria y tal, y hace 4 años me formé como coach en todo lo que viene siendo el autoconocimiento. Y ahí fue donde todas las piezas de mi puzzle encajaron, ¿no? El coaching, porque me encanta el mundo del autoconocimiento y del autoamor, que un actor y una actriz al final trabajamos con nosotras mismas y desde el principio necesitamos trabajar mucho y ahondar en ese autoconocimiento, Ujú. junto con la interpretación y la voz. Todo eso es comunicación. Y para mí es mi pasión, ¿no? Y ahí fue donde encontré lo que soy ahora y, bueno, lo que soy muchas cosas, pero donde estoy ahora en mi punto vital es ahí, ¿no? En la comunicación. Al final es eso, ¿no? Un cúmulo con el que puedes ayudar, ¿no? A las personas a trabajar la voz, como dices, como herramienta de comunicación, pues para que estemos más seguras, ¿no? Cuando hablamos en público, o sea un público grande o pequeño, ¿no? En este caso, como comentabas con los trabajadores, y transmitir esa emoción que buscamos, ¿no? Al final, pues para conectar, para vender. ¿Qué nos suele costar más a la hora de comunicar?
conectar con nosotros mismos. O sea, hay pocas personas que realmente se preguntan en qué momento vital están, porque en función de eso vas a comunicar desde un lugar u otro. Y el poder llegar a conectar contigo misma es, en general, lo que más cuesta. Normalmente suelen venir las clientas, porque me suelo dirigir más a mujeres, no me gusta mi voz, siento que no transmito la seguridad que necesito, porque no me ven como jefa o no me ven como ese perfil aspiracional, ¿no? Al que debería dar, que debería transmitir. Entonces, no me quiero imponer, ¿no? Porque esto también es algo que Ya. carecemos. Claro, o sea, esto nos viene desde nuestra educación. Mm. Y eso es lo que más suele costar, es cuando empezamos a hacer ese trabajo inicial de coaching, de autoconocimiento, que es haz las paces contigo misma, con tu voz, con tu manera de expresarte, con tu cuerpo, porque esa comunicación no verbal es también fundamental. Y entonces a partir de ahí empezarás a aceptar cómo aceptarte y cómo amarte para comunicar desde ahí. Y vendrá toda esa seguridad, vendrán todas esas herramientas que te van a salir de forma fluida, de donde tirar para poder comunicar desde donde tú quieres hacerlo. Y sobre todo, conseguirás transmitir lo que quieres. O sea que esa falta de seguridad, ¿no? Al comunicar, en muchos casos viene de una falta de autoestima. Sí, totalmente. ¿Y nos cuesta más a las mujeres comunicar? Sí, porque de todas. O sea, al final a nosotras no nos han enseñado a ser directivas, nos han enseñado a tener el poder, ¿no? Suena un poco así bestia, pero es verdad, que ahora está también un poco este término manido, ¿no? El de mujer empoderada, pero es verdad. Desde el colegio y, ¿no? en la educación, rara vez hemos sido nosotras quienes hemos cogido la batuta de pues esa exposición que teníamos que hacer en clase, de ser la voz cantante. Y eso nos pasa factura. Y al final, muchas de las mujeres con las que trabajo suelen tener momentos de su infancia, que ojo, que yo aquí no hago nada relacionado ni con la psicología, ni con, en fin, psicoanálisis, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí es cierto, dicen, no, es que me acuerdo una vez que leí delante de la clase y entonces me traumatizó porque me costaba hablar delante de mis compañeros y entonces me trababa todo el rato y luego... Pues todo ese tipo de cosas, como tampoco nos lo enseñan en el colegio, no nos dan esas herramientas de comunicar, de oratoria, de agilidad mental y verbal, pues al final nos pasa factura. Y las mujeres parece, pues eso, que no nos ven como perfiles que podamos encajar en tener nuestra propia empresa, en ese perfil que podamos dirigir equipos. Por eso nos cuesta más. Entonces, si sentimos que nos bloquea el hablar en público, que nos da miedo o ponernos delante de la pantalla, empezamos por el autoconocimiento. ¿Algunos consejos que nos puedas dar? Pues yo creo que ahí ese autoconocimiento, aparte de que ahora es cierto que hay un montón de libros que nos pueden guiar en ese sentido, yo siempre digo esa autoobservación. O sea, aconsejo que te observes a ti misma cómo te comportas en los diferentes escenarios de tu vida, cómo eres con tus hijos, cómo eres con tu pareja, cómo eres con tu jefe, tu jefa o con tus trabajadores y en determinadas situaciones cómo te comportas y qué hace que te comportes así. Porque en función de qué te esté pasando en tu vida personal, en general, lo trasladamos a nuestra vida profesional. Muchas veces me dicen, no, yo compartimento perfectamente mi vida profesional, de mi vida personal. Es muy natural y muy normal que al final mezclemos. Hay algo que se entremezcla ahí, ¿no? No podemos evitarlo. Por eso también esa gestión
emocional es muy importante. El autoconocimiento, pues para mí hay un ejercicio que me encanta, que es este de las páginas matutinas, Ujú. ¿no? Que consiste en tener una libreta que te compres por y para eso, saber que nadie va a leer esa libreta nada más que tú. Y cuando abres los ojos cada mañana, lo primero que haces es vomitar en esa libreta tus pensamientos. Pero aunque sea un bla 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 porque no te viene nada, aunque sean ideas inconexas, aunque sean palabras sueltas, lo que sea, pero empiezas a escribir 3 páginas y ya. Y eso lo haces, sobre todo, lo importante es hacerlo a diario, durante un tiempo. Hasta que no pasan 8 semanas, lo ideal es no volver a leer lo que has escrito. Y te vas dando cuenta de que tienes pensamientos que son recurrentes, sentimientos que a lo mejor va por etapas o momentos que dices, ostras, pues aquí yo escribía que me sentía así y ya se ha transformado ese sentimiento en otro, ¿no? Y te ayuda a tomar conciencia. La toma de conciencia al final es poder, porque cuando yo sé dónde estoy ahora y cómo estoy, es entonces cuando puedo trabajarme y cuando puedo. Y luego, pues eso, ver, sentir mi cuerpo. Yo soy mucho de cuerpo, me encanta. Creo que es muy importante sentir esos bloqueos o esos desbloqueos en nuestro cuerpo. Y muchas veces yo voy caminando por la calle Ujú. y veo mi perfil o yo a mí misma reflejada en un escaparate. Y me veo a lo mejor como encorvada, hacia abajo, tal. Y me miro y digo, ostras, ¿no? Es que, y estoy que digo, ostras, es que hoy llevo una carga importante, ¿no? Y de repente, pues coloco otra vez la espalda, trato de mirar recto, con otro, no sé, como con otra energía, ¿no? Recolocarme. Esto también es importante, ver si la gran mayoría de horas al día estoy así, o a lo mejor estoy demasiado tensa. Hay otro ejercicio que a mí me encanta, que es el de la rueda de la vida, Ujú. y que consiste en, que de hecho eso sí lo googleas, te aparecen 1000 plantillas, pero bueno, que es trazar un círculo y en ese círculo, con los quesitos, todos exactamente iguales, pues vas trazando, ¿no? Ocio, pareja, o vida emocional, trabajo, ¿no? Salud, y al fin, el 0 es el punto que está en el centro y el Ujú. 10 el que está al final del círculo, y entonces vas poniendo puntitos de dónde sientes que tú en este momento estás, dónde estás colocada. Y después lo que haces es trazas líneas entre los diferentes puntitos y lo pintas. Y entonces ves dónde estás más fuerte y dónde estás un poco más débil. ¿Y cómo te gustaría estar? Pues si aquí veo que estoy en un 3 y me gustaría llegar al 5, ¿qué tengo que hacer para poder llegar en mi parte de ocio, por ejemplo, a un 5? Pues a lo mejor la parte económica, si ahora la tengo en un 8, pues a lo mejor la tengo que bajar en un 5. ¿Por qué? Porque esa parte económica seguramente tenga que ir en detrimento para invertir en algo, porque el ocio me lo va a pedir. ¿Y qué me va a aportar a mí aumentar ese ocio, llevar ese ocio de un 3 a un 5 a nivel emocional? ¿Me voy a sentir más liberada? ¿Voy a sentirme, pues eso, como más. A mí es que la palabra libre, ¿no? Es como más libre, más con el plexo solar más abierto, esto de estoy respirando, porque ahora mismo siento que me falta el aire. Entonces es ver qué tengo que hacer para poder llegar a esa puntuación que para mí ahora mismo sería como la ideal. O ese de, con esto me conformo, esa Ujú. famosa frase, ¿no? De, con esto me conformo. Bueno, pues tratar de nivelar ahí. Y esa rueda de la vida, cuando pasan X meses, volver a hacerla y comparar. Y ver si está igual, si has avanzado o si has ido incluso para atrás y tu ocio de un 3 ha pasado a un 0. Ya. ¿No? Entonces, pues bueno, creo que es también una forma que ilustra muy bien, y es muy visual. A mí me gustan las cosas visuales y tangibles. Por eso también cuando trabajo tratamos de hacerlo con objetivos a corto o medio plazo, pero con cosas que tú veas que estamos trabajando aquí y ahora, porque vas a ponerlo en práctica desde que terminemos la sesión.
Entonces, eso al final te hace sentir que tu tiempo y tu dinero lo estás invirtiendo en algo que está teniendo un resultado a medio corto plazo, ¿no? El autoconocimiento para mí es la clave. Es la clave porque si no sabes, como te decía antes, dónde estás aquí y ahora, no vas a saber dónde quieres ir. Tienes que poner el foco en ti, porque al final la que comunica eres tú. Y tú estás comunicando tu marca, pero ¿desde dónde la estás comunicando? ¿Crees en ella? Porque de esto va a depender. ¿Crees en ti? Porque al final tu marca eres tú. Pero ojo, es que tu marca también es al mismo tiempo cuando trabajas para otro. Que aquí creemos que esto solamente va enfocado a las personas que trabajan para ellas mismas. Y es que todo el mundo trabajamos para nosotros mismos. Aunque estés contratada en una empresa, si no, contratan a otra persona. O sea, tú estás defendiendo tu puesto laboral constantemente. O el hecho de querer subir, de querer ascender de puesto laboral, pues depende de ti. Y al final tú también es que nos estamos vendiendo a nosotros mismos constantemente, con nuestra imagen física, con nuestra imagen mental y verbal. Entonces el autoconocimiento es clave para saber a partir de ahí cuáles son tus creencias limitantes, cuáles son tus puntos a trabajar y cuáles son tus fortalezas. Porque en esas fortalezas nos vamos a tener que basar para poder crecer. Y a partir de ahí ya vemos qué necesitas trabajar. La dicción. Necesitas creer más en tu voz o que tu voz la sientas más tuya, más cercana, que te enamores más de tu voz, por ejemplo. Y a partir de ahí, darle forma al discurso y ensayar y practicar. Entonces ya vamos, y lo que hago siempre es trabajar ambas cosas de forma paralela, ¿no? Hay sesiones de coaching, que en esas sesiones de coaching es ella quien plantea un plan de acción, y en ese plan de acción siempre salen pues quiero, por ejemplo, trabajar más la voz, quiero que se me entienda más o mejor, quiero darle más importancia a mi manera de vestir o quiero cuidarme más. Ese tipo de cosas son las más comunes. Entonces, este plan de acción que sale lo vemos a la semana siguiente, porque nos vemos siempre semanalmente. Esto es un proceso, no podemos verlo como sesiones esporádicas, porque entonces no funciona y no hay resultados. Y ahí es entonces cuando ese plan de acción que se ha planteado en esa sesión de coaching se ve en la siguiente sesión en ejercicios perfilados y hechos por y para que consigas esos objetivos. Y entonces ya vemos ejercicios propios de dicción, de voz, de interpretación, desde dónde, pues cómo trabajar un discurso, cómo ensayar, cómo hacer esos ejercicios que te comentaba de autoobservación en función de cómo es tu vida. Porque aquí, por eso todo es personalizado, porque aquí no nos vale a todos lo mismo. No todos tenemos el mismo estilo de vida, no todos tenemos la misma estructura familiar, las mismas circunstancias. Entonces, en función de cuáles sean las tuyas, adaptamos ese plan de acción y ese trabajo a ti. Porque también ayudas eso, ¿no? A preparar discursos, intervenciones a cosas empresarias, ¿no? Para que el texto comunique de manera efectiva y que venda o que ayude a vender. Sí, pero bueno, es que desde una entrevista. O sea, lo último que preparé, por ejemplo, que ayudé y acompañé fue a una mujer que quería ascender en su puesto de trabajo, quería además cambiar de departamento y ella no se creía que realmente pudiera hacerlo. O sea, ella sí me decía, estoy súper preparada, llevo no sé cuántos años en la empresa, tal, pero no se creía a sí misma. Y entonces al final tienes que hacer ese trabajo de esa creencia limitante para poder pues eso, acompañarse mejor a sí misma a realmente verse en ese nuevo puesto laboral, en ese nuevo departamento. Y esa entrevista fue sobre lo que trabajamos. No había un discurso en sí mismo, porque yo no sabía hacia dónde iba a ir la entrevista. Claro. Pero tú generas tu propio discurso
independientemente de cuál sea la pregunta que te hagan. Porque ahí es donde se va a ver tu seguridad. Vale. Y es lo que vas a venderte. O sea, al final lo que vas a vender es esa seguridad que tienes en ti misma para poder afrontar cualquier trabajo que ese director de esa compañía te vaya a proponer. Porque sientes que sí estás preparada para ello. Cuando hablamos del cuerpo, Palo, además de pues, eso, prestar atención, ¿no?, a la postura que tenemos, ¿qué más podemos hacer para comunicar con seguridad también con nuestro cuerpo? Tener muy en cuenta al otro. La escucha de la otra persona. Porque al final en muchas ocasiones estamos más preocupados de cómo estamos nosotros, de cómo está nuestro cuerpo, si muy tenso, si muy relajado, si estoy aquí, estoy allá. Y al final, la escucha, que es algo básico en interpretación, es escuchar al otro para que tu discurso tenga sentido. Porque tu discurso lo vas a guiar en función de lo que la otra persona te esté dando. A fin de cuentas, por ejemplo, los actores y las actrices, cuando estamos en una escena, la intención se va a ir transformando en función de la réplica del otro. Por eso muchas veces nos dicen, no te estudies solamente tu texto, tienes que estudiarte el del otro. ¿Por qué? Porque en función de lo que te diga y cómo te lo diga la otra persona, tu frase va a ir dirigida desde un lugar diferente. Y aquí ocurre lo mismo. Yo no puedo ir con mi speech súper bien memorizado, súper bien ensayado, tal cual, si no fluyo. Porque la otra persona va a verme como un loro. Y me va a ver carente de emoción, de verdad, de conexión. La verdad, es que en la verdad reside todo. Claro, por eso hablas de oratoria emocional, ¿no? Porque al final es emoción, es voz y es cuerpo. Sí, o sea, la emoción al final es que es vida. Y la vida está en los sensoriales, en lo que tú consigues transmitir. Que de repente estás contando una experiencia, estás contando algo que te acaba de pasar y la otra persona dice, ostras, se me acaban de poner los pelos como escarpias. Porque ha conectado con lo que tú le estás contando. Este también es un ejercicio que suelo decir habitualmente que hagas, ¿no? Cuando hay alguien que te está contando algo, trata de hacer un clic en ti misma y decir, voy a escucharle para ver cómo, o sea, y voy a mirarme desde fuera para ver cómo está reaccionando mi cuerpo a lo que esta persona me está contando. Eso es nuestra capacidad de escucha. Y también la otra persona pues llegará o no a transmitirme determinadas emociones. ¿Cuántas veces nos están contando algo y de repente nos descubrimos a nosotras mismas llorando? Y dices, es que me lo está contando desde un lugar que me siento identificada o lo que sea, te toca la fibra, ¿no? Entonces... Al final nos tenemos que conocer mucho, ¿no? Y lo que decías, al final el autoconocimiento y la escucha, y más ahora que parece que nos cuesta tanto, ¿no?, el prestar atención, lo importante, ¿no?, es estar, anclarse, ¿no?, en alguna palabra, en algún gesto y estar presente. Sí, eso es súper importante, el estar presente, el aquí y el ahora. Donde estoy, también evidentemente tengo que tener muy presente dónde quiero estar. Pero el dónde estoy es fundamental para saber cuál es mi punto de partida. Lo que decimos, esa rueda de la vida que comentabas antes, ¿no? Dónde quiero estar, dónde estoy, dónde quiero estar y cómo voy a trazar ese camino, ¿no?, para poder llegar ahí. Y muchas veces no es tampoco plantearnos dónde quiero estar dentro de 5 años o 10 años, que es como, madre mía, dentro de 5 años. Plantéatelo a corto plazo. Porque los meses pasan volando. Y también es eso, es muy importante decir, bueno, pues es que dentro de 3 meses, ¿dónde me veo? Y que pasen los 3 meses y tú veas ese trabajo que has estado haciendo contigo misma, si lo has hecho realmente, que esa es otra, y luego también escribir qué es lo que te ha impedido trabajar en esa línea en la que tú querías trabajar contigo misma. Porque muchas veces estamos llenas de excusas. No, es que tal, es que tenía los niños, no, es que de repente volumen de trabajo ha aumentado. Pues
mira a ver qué es lo que, a qué tienes que renunciar. Siempre en la vida al final tenemos que renunciar a unas cosas para dejar entrar otras. Y ese tipo de limpiezas son maravillosas. Este es otro de los ejercicios que suelo invitar a hacer, y es hacer limpieza en casa y ordenar. Cuando ordenamos nuestro escritorio, nuestra estantería, nuestro armario, y tiramos o damos cosas que ya hace 1000 años que no usamos, o meses, o cuando hay cosas que incluso tienen una conexión emocional, que nos recuerdan pero nos deshacemos de esas cosas, nos estamos desapegando y dejamos de tener ese apego por esos objetos materiales. Llega un momento en el que en tu mente también estás liberando espacio. Esto es como cuando Google te dice, ¿no?, en tu carpeta de Gmail, ojo, que estás en un 99%, cómprame espacio. En nuestra vida no tenemos esa opción de cómprame espacio. No, libera. Libérate de cosas, despréndete de ellas. Y entonces dejarás que puedan entrar cosas nuevas. Y las excusas, poco a poco, verás que irán desapareciendo. Las personas minimalistas comunican mejor. Sí, porque al mismo tiempo tienen las ideas más claras. Las ideas que quieren transmitir son más claras. Es cierto que las personas que somos, yo también me meto en ese saco, multipotenciales, que tenemos 1000 ideas siempre, que nuestra cabeza no para de estar pensando, de estar creando, tienes que parar. Tu cabeza va tan rápido que al final no te da tiempo a darles orden. Y eso, evidentemente, lo contagias en tu comunicación. Y necesitas una pausa. Y necesitas digerirlo para poder comunicarlo desde ahí, porque si no, es una locura. Y ahí siempre, esto va muy ad hoc y muy en paralelo al tipo de vida y el estilo de vida, y va con nuestra personalidad. Claro. Y nuestra personalidad influye directamente en nuestra comunicación. Es que la gente me dice que hablo muy rápido. Claro, eres una persona muy extrovertida, eres una persona que incluso seguramente en tu casa las cosas no las tengas siempre como en el mismo lugar y no, es que me da igual tenerlo aquí que tenerlo allá. O suelen ser personas que les gusta mucho hablar con unos, hablar con otros, y al final todo eso hace que tu velocidad del habla sea mayor, que tu dicción no pueda ser del todo buena, porque tienes tantas cosas que decir. Y así se van sumando muchas cosas. Importante. O sea que imagino que muchas personas llegarán a ti con un problema igual concreto, ¿no? De quiero hablar más claro, quiero mejorar mi dicción, pero luego, ¿no?, al ir rascando es cuando aparece todo lo que hay detrás. Claro. Por eso, cuando hablo de autoconocimiento y de las sesiones de coaching, hay gente que me dice, ya, bueno, yo realmente eso no me interesa tanto, me interesa más el hablar en público. Y yo digo, es que no te das cuenta de que atajar tu circunstancia actual desde la raíz supone hacerlo desde el coaching, supone hacerlo desde ese autoconocimiento. Porque por más que trabajemos la oratoria en sí misma en cuanto a técnica, no va a ser suficiente. Porque al final la técnica la vas a aplicar, pero en ti va a seguir esa desconfianza, ese descontrol, ese lío de ideas que tienes en la cabeza porque crees que todo es importante. Y necesitas pausa. Pero muchas veces la pausa, y más en la sociedad en la que vivimos hoy en día, no tiene cabida en la vida, porque supone que parar es malo. O sea que si te pido ahora que me des algunos consejos para mejorar la dicción o el tono, no tiene mucho sentido porque no van a ser efectivos al no haber trabajado todo lo anterior. Efectivo es, quiero decir, o sea, yo te digo ahora, bueno, pues hay que trabajar, por ejemplo, la musculatura de los órganos que intervienen en el habla, es decir, labios, lengua, mandíbula. Y te digo aquí ahora un ejercicio y tú lo puedes hacer y verás que vas a leer
a lo mejor, ¿no? De una forma más inteligible y que se te va a entender mejor. Todo eso está claro. Pero lo harás de una forma puntual, justo después de haber hecho el ejercicio. Pero lo que necesitas es sentir que tienes tiempo, es sentir que el tiempo de esa comunicación está en tus manos y que es importante que en tu comunicación haya pausas, que haya silencios, que haya esa mirada, porque ahí estás comunicando también. Pero todo eso es difícil que lo entiendas sin esa parte de autoconocimiento y solamente con los ejercicios puramente de dicción o de voz. Al final, como decimos en nuestra tierra, tota pedra fa pared, ¿no? Toda piedra hace pared. Entonces, y quan més sucre més dolç, ¿no? Cuando más azúcar, más dulce. Y todo suma, por supuesto. Pero ese trabajo de hablar desde la pausa o desde... Es complejo llegar ahí. Cuando eres una persona que estás en otras revoluciones, ¿no? Cuando tu vida está en otro... está viajando, estás viviendo en otro ritmo. Eso es difícil. Pero también lo trabajas, ¿no? Llega un momento en el proceso en el que sí que se trabajan propiamente ejercicios de, ¿no? de voz, Sí, de forma de paralela, cuerpo. como te digo, o sea, la primera sesión está enfocada, o sea, yo lo primero que mando es un cuestionario, o sea, preguntas para que a mí me des información de en qué punto más o menos estás ahora y yo ver hacia dónde te gustaría que trabajásemos, que hay gente, como te digo, que va más en la dicción, gente más en voz, gente más en interpretación, quiero transmitir más verdad, pero la primera sesión siempre es de coaching porque necesito y necesitas, no tanto yo como tú, yo al final siempre digo, soy un espejo de lo que tú te estás diciendo constantemente. Entonces la primera sesión sí es de coaching para que tú, ya sabes que yo siempre hablo de viaje, te plantees ese destino final al que quieres ir y en esa primera sesión tú marcas la primera parada. Entonces, en esa primera parada es sobre la que trabajamos la primera sesión y en la siguiente sesión vamos a ver de forma técnica y con ejercicios cómo trabajar eso. Entonces, de repente decimos, bueno, pues ejercicios de dicción o ejercicios para trabajar la tonicidad. Pues, y yo te mando ejercicios y siempre hay un acompañamiento. Por eso yo lo que vendo es que te voy a acompañar. No es una ayuda, no es un empujón, no. Hay un acompañamiento por mi parte vía WhatsApp donde yo te voy a mandar ejercicios, tú me los vas a mandar por WhatsApp, yo los voy a supervisar, te daré feedback para que entre las sesiones tú sientas que estás poniendo en práctica todo lo que yo te voy dando y te voy guiando, y que no estás sola, porque al final es un camino muy solitario. Y bueno, y entonces, pues eso, yo te doy de repente estos ejercicios. Venga, pues vamos a trabajar, por ejemplo, la musculatura de los labios, ¿no? Y hacemos esto de... por ejemplo, un ejercicio. Otro, el pez. Otro, con la lengua. Tócate la punta de la nariz, algo tan básico, ¿no? Pero yo siempre digo, cuidado, cuando hacemos ejercicios de lengua, cuando hacemos todos estos ejercicios de praxias, no... El tema no está en hacerlos, sino en cómo lo hacemos. Porque a mí no me vale esto. Yo lo que quiero es esto. Y todo el mundo me dice, ala, es que claro, yo no tengo esa lengua. No, a ver, todo el mundo tiene lengua y todo el mundo tiene intención. Lo que me cuenta, lo importante aquí, lo que cuenta es cómo le estás trabajando tú la intención con tu lengua de tocarte la nariz. Porque por poca lengua que te salga, la intención siempre está. Una lengua, aunque no te salga mucho, aunque no sea muy picuda, la intención siempre la vas a ver. Y entonces ahí estamos trabajando la tonicidad lingual en la punta de la lengua, donde muchos de los fonemas, en la punta de la lengua es la que dirige el movimiento para emitir ese sonido. R. Entonces ahí es donde vamos a darle forma al sonido y sobre todo peso o ligereza, pero ante todo inteligibilidad. Y eso es importante, que se sienta que tu voz, ya
que tu voz al final también la acompaña una dicción que es fácil, que da gusto escucharte. Y al final la gente también se queda con eso, con la forma, evidentemente con el contenido, pero hay mucha gente que se queda más con tu forma de comunicar que no tanto con lo que dices, porque les gusta escucharte simplemente. Pues eso también es muy interesante. Y no hace falta estar hablando aquí todo el rato, ¿no? Para que se te entienda, ni mucho menos. Porque al final, esto lo decimos siempre, menos es más. Pero para llegar a ese equilibrio y para llegar incluso a que el menos es más, necesitas práctica. Y necesitas saber qué ejercicios te funcionan a ti. Por eso hay veces que yo te planteo un ejercicio, estamos viendo que por lo que sea, en tu caso, no termina de funcionar y yo tengo que darle otros matices en función de lo que tú me estés dando y lo que tú me estés transmitiendo. Por eso es muy importante, de nuevo, la comunicación. Cuando tú me dices, claro, o sea, que tú me digas, Palo, es que esto no hay forma de, no lo entiendo, o siento que no lo estoy haciendo bien, o me genera inseguridad, o no me gusta porque estoy enseñando demasiado los dientes, esta es otra. No me gustan mis dientes. Desde que me han puesto fundas, digo una S que no me gusta nada. Y un largo etcétera de cosas, ¿no? Pero Entonces, igual que personalizas, ¿no? cada proceso en función de las necesidades, ¿la duración también cambia o tienes predeterminadas? yo tengo una duración predeterminada, pero nunca voy con el reloj en la mano, porque es algo que no me gusta. Nunca me ha gustado. O sea, si estamos en un ejercicio y ya es la hora, bueno, pues vamos a continuar con ese ejercicio y si me excedo 15 minutos, pues esos son. Y ya está. Yo por eso siempre hablo de horas más o menos aproximadas. Y en base a eso nos vamos adaptando. Igual que las sesiones no se plantean las mismas semanas, el mismo día, a la misma hora. Yo siempre digo, uno de mis lemas es: la vida está viva, y menos mal. Menos mal. Claro. Entonces, a todos nos pasan cosas. No es que me ha surgido, no es... Entonces, lo ideal, que no pasen más de 10 días entre una sesión y otra. Tenemos que tener, lo ideal es una sesión semanal, para que haya una continuidad. Hay gente que incluso coge 2, pues bueno, pero yo siempre planteo un proceso de 3 meses, más o menos, unas 12 sesiones, y en esas 12 sesiones vamos viajando y vamos valorando y vamos viendo. Hay veces que, Palo, necesito una sesión hoy, porque me ha surgido una reunión mañana o dentro de 2 días. Pues no pasa nada. ¿No? Una entrevista o un discurso que haya que preparar. Claro, la vida nos sorprende. Cosas que no nos esperábamos, creíamos, no, pues es que yo tenía planteado que esto a lo mejor pues iba a aparecer dentro de 2 meses y es que me han llamado esta mañana. Bueno, pues se valora, hablamos y lo vemos. Entonces todo es flexible y todo se trata de adaptar. Yo trato de adaptarlo a vuestras, o sea, a las circunstancias de ellas y también a las mías. Porque lo mismo que pongo en práctica y que les invito a ellas a poner en práctica es porque yo lo pongo en práctica en mi vida. De nada sirve que yo les hable de autoconocimiento, de autoobservación, si yo no lo hago conmigo misma tampoco, ¿no? Sería una incongruencia por mi parte. ¿Los ejercicios, por ejemplo, que se trabajan, se llegan a interiorizar? ¿O eso es algo que todos los días tenemos que, de todas formas, seguir haciendo? Se llega a interiorizar con el tiempo. Yo hablo por experiencia propia. Que yo siempre lo digo, que yo nací con nódulos. O sea, y yo soy logopeda porque me operaron de nódulos. Y entonces sí, al principio es costoso, pues es como cualquier rehabilitación. Evidentemente no estamos hablando, o sí en algunos casos, de ninguna patología. Pero sí que necesitas estar pues poniéndolo en práctica, porque la práctica hace al maestro. Y al final tú no puedes pretender que haya algo que se te interiorice por arte de magia. No, las cosas aparecen porque se trabajan. Y llega un momento en el que dejas de pensar en ello y sale de forma natural, porque lo has interiorizado. Y llevas tanto tiempo trabajando en eso que sale, florece. Eso es lo interesante. Que incluso a ti misma te descubras y viendo tu armario cambiado, digas, wow, llevo X, ¿no?, de tiempo trabajándolo y de repente, o en tu propio discurso dices, ostras, siento que hablo menos y digo más.
O me siento más cómoda cada vez que estoy con mis compañeros de trabajo. O siento que fluyo en una conversación. Siento que escucho más. Me freno a mí misma cuando voy a intervenir en una conversación porque... No, para. Escucha. ¿Qué iba a decir él? ¿Realmente lo que iba a aportar yo era una aportación? ¿Era necesaria? Al principio es un poco analista. O sea, es como que... Y ojo, siempre lo digo, hacerlo durante... O sea, los ejercicios tenemos que hacerlos durante unas determinadas circunstancias al día. ¿Sabes? Decir, venga, voy a coger esta conversación con esta persona y voy a poner en práctica esto. Pero no todo el día, porque es agotador. Entonces, bueno, pues lo que vas haciendo al cabo del día en una conversación, luego poco a poco vas sumando, lo haces así durante una semana, luego le sumas otro momento diario, luego otro, y luego te vas dando cuenta de que empiezas a hablar menos. Y tus aportaciones tienen más calidad cuando las haces. Pero todo eso va, pues, poquito a poco. Consejo final que nos puedas dar para ponernos delante de una cámara, un escenario, hacerlo de manera segura y lograr comunicar justo lo que queremos. Imagina que no tenemos tiempo pues, para trabajar estos meses, ¿no? De autoconocimiento, todo lo que estábamos comentando. Algo así que en lo primero que nos podamos fijar. Ensayar. Ensayar. O sea, lo más importante es, tengo una reunión, tengo tal, prepáratelo. Súper importante. Eso es lo que más seguridad te va a dar. Cuando tú sepas, ojo, no estoy hablando de memorízate tu discurso. Trázate, escríbete un esquema de qué es lo que vas a decir, por dónde quieres, qué cosas, en qué cosas te quieres basar. Como el storytelling, ¿no? Por ejemplo, de qué cosas quiero transmitir, qué cosas son para mí fundamentales en esta reunión. Necesito que se trate esto, esto y esto. Y cuando vas hablándolo, verbalizándolo, porque ensayar no significa ensayarlo mentalmente, significa verbalizarlo. Te puedes incluso poner delante de una cámara, del móvil, de lo que sea, y hacerlo, porque esa es otra, el hacer las paces con nuestra propia imagen, ¿no? Y lo puedes verbalizar mientras haces tareas del hogar, mientras vas en el coche, caminando por la calle. Y muchas veces digo, me deben tratar de loca. Ahora menos mal que ya es súper común el tener a lo mejor los auriculares y tal. Y yo muchas veces que memorizando textos, lo que sea, incluso pues preparándome una entrevista o lo que sea, y voy con los auriculares por la calle, no tengo a nadie al otro lado. Ni estoy escuchando música ni nada, estoy hablando conmigo misma. Pero eso es muy, muy interesante. Entonces yo siempre digo, ensaya, ten muy claro tu discurso. ¿Qué quieres decir? Y en ese ensayo siempre te van a salir cosas nuevas. Y te van a salir ideas, palabras nuevas. Y eso es súper interesante. Y si haces, por ejemplo, un trabajo como el que hicimos nosotras, ¿no? También con el copy y todo esto, te das cuenta de que gracias al copy, a ese formulario maravilloso que mandas tú y todas estas cosas, nos ayudas a sacar a la luz nuestras propias expresiones, nuestras palabras, nuestra forma de comunicar a fin de cuentas. Y eso es súper interesante, porque esas son las palabras que nosotras, o sea, que una misma dice más y por tanto que más seguridad te dan. Entonces, por eso ese ensayo, pero ensayo en voz alta, para mí es clave. Al final no somos robots, ¿no? Y si memorizas el discurso, pues vas a estar... Sí, igual no te equivocas en ninguna coma, ¿no? Pero vas a sonar distante y no vas a transmitir esa emoción, ¿no? Que es la que hay que buscar a la hora de afrontar un discurso. Has comentado así hace un momentito lo del hacer las paces con nosotras mismas, hace un momento, que al final es lo que hablábamos al principio también, ¿no? De esa falta de autoestima que está muchas veces en el fondo, ¿no? De ese no me gusta hablar en público o me da miedo o me da vergüenza. Sí, sí, al final es ese autoamor. El hacer las paces contigo misma es aceptarte, es aceptación. Es mirarte delante del espejo y en ese espejo verte
de verdad y ver cuáles son las cosas que menos te gustan, pero son tuyas. Hazlas tuyas. Abrázalas y ámalas desde ahí. Porque unas podrán ser más físicas y otras más emocionales. No me gusta ser así, no me gusta tener... Pues si no te gusta y realmente, que esto es otra, ¿quieres trabajarlo? Que muchas veces estamos en la queja constante. Ya, pero ¿estás poniendo solución a esto? Entonces es muy importante. Otro ejercicio también para esto muy interesante es grabarte audios. Me siento así, es que tal, es que no sé cuánto. O sea, o verbalizarlo. Ya. Y te estás autoespejando de alguna forma, ¿no? Cuando te estás escuchando y dices, ostras, fíjate cómo estoy irascible, me siento quemada, siento y estoy irascible porque en mi vida se está dando ahora mismo esto y esto. ¿Qué puedo hacer para que todas estas cosas que a mí me están colocando en este lugar emocional, que no me gusta, porque no me identifico, porque yo no soy así, qué puedo hacer para que todo esto poco a poco vaya desapareciendo y yo vuelva a ser la de antes? Ojo, nunca vamos a volver a ser las de antes, porque yo no soy la misma que anoche. Pero tiene que haber un deseo por nuestra parte de querer transformarnos, querer trabajar, querer hacer esas paces con nosotras mismas. Porque las paces las hacemos trabajando. ¿Cuándo pedimos perdón? Cuando hemos asumido, cuando hemos a lo mejor roto con algo dentro de nosotras mismas y entonces somos capaces de pedir perdón. El perdón real está en la aceptación de que ha habido algo que no has hecho bien. Ese es el perdón real, el perdón de verdad, sincero, honesto. Qué viaje, ¿no? Qué transformación tienes que ver, ¿no? En tus clientes, Wow. en sus Es mensajes. súper bonito. Es súper bonito porque además es real que, sobre todo cuando existe ese deseo y cuando nos damos el tiempo para que lo haya. Ya. Yo siempre lo digo, necesitas tener un compromiso contigo misma, si no, no vas a tener resultados. Por lo mismo, el resultado no está solamente en la técnica, está en ti. Porque tu comunicación eres tú, tu marca eres tú. Entonces es súper, súper importante que tus textos estén bien redactados, pero al mismo tiempo bien comunicados de forma oral. Exacto. Y lo que dices, ¿no? Para un trabajo y para la vida misma, ¿no? Para la vida, si es que estamos comunicando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos comunicando constantemente en conversaciones telefónicas, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros animales. O sea, constantemente. ¿Cómo tratamos a nuestro gato, a nuestro perro, a nuestra tortuga? Me da igual. ¿Cómo le doy de comer, no? O sea, es como... Y también es muy interesante el ver qué recursos tengo cuando tengo un mal día. Y yo sé que estoy teniendo un mal día. ¿Qué recursos tengo dentro de mí de los que poder tirar para salir de ahí un poco? Y decir, tengo un día de mierda. Porque es así, es una realidad. Hoy, ¿vale? Esto es como la canción de Sidoní de hoy será un día de mierda. Pues esto. Entonces de repente es de, hoy es un día de mierda, bueno, pues voy a ver cómo puedo hacer que sea menos mierda. Y que no vaya peor. Porque como todo en la vida, ¿no? Siempre dicen, todo puede ir a peor. Y cuando crees que no, sí. La vida te lo demuestra, sí. Pero bueno, pues yo creo que lo más bonito de la vida está en también tener y crear y trabajar esas herramientas de las que poder tirar. Pero tiene que haber un deseo real de querer transformarse y de no querer... Ojo, que sí, es que además siempre lo digo, venís por cosas técnicas y está fenomenal. Pero cuando empezamos el trabajo del autoconocimiento, hay algo súper bonito, con lo que ellas conectan y dicen, ostras, Palo, no me había dado cuenta de esto, ¿no? Y está ahí ese clic, ese famoso clic que se hace y que es súper interesante. ¿No? Y el quedarte luego también con herramientas, ¿no? Que puedas tú también aplicar, ¿no? Que no siempre dependas de una persona. Claro, al final de eso se trata el proceso conmigo, de darte las herramientas para que puedas caminar tú sola y después pues te pongas en contacto conmigo dentro de X meses o X tal de tengo ahora sí esto,
que es, no me lo planteaba, quiero y necesito y siento que contigo lo voy a hacer de una forma, pues bueno, más fácil, ¿no? O lo voy a preparar mejor, o... Tal Pero cual. eso como todos, yo sigo teniendo mi coach actoral y mis coaches personales y mis mentoras y porque siento que todos los necesitamos. Cada X tiempo de lo que se volverá. Claro, claro, renovarse o morir. O sea, Y bueno, antes de cerrar la entrevista, comentar que si alguien ahora va pues, a Instagram a buscarte, pueden encontrarte, pero en dos perfiles que tienes, porque buscan Paloma de Pablo, pero tienen dos perfiles que les va a aparecer, el Paloma de Pablo actriz, ¿no? Y el Paloma de ujú, Pablo, donde acompañas a madres para que pongan el foco en el emprendimiento. ujú, eso es. Pero con la oratoria emocional y todo lo que tiene que ver con dicción, etcétera, etcétera, en Paloma de Pablo Actriz es donde, y en palomadepabloactriz.com es donde van a encontrar todos los servicios relacionados con la oratoria emocional. Y van a poder ver también mi trabajo como actriz, quiero decir, está más enfocado a lo que ellas buscan. Que sepamos bien por dónde, qué camino coger para trabajar contigo. Pues ya así para acabar, Palo, si puedes compartirnos una frase inspiradora, un mantra, no sé, una frase tuya o de alguien que te guste y que te sirva a ti, ¿no? Que pueda quizás ayudar a alguien más en su día a día. Uf, yo creo que tengo muchas, te las he ido diciendo a lo largo de la entrevista, y, pero yo creo que, no sé, el vive joder, vive, ¿no? Que esa frase es de la Benito, de Patricia Benito, y a mí me mueve muchísimo siempre. Y es eso, vive joder, vive. Olvídate de todo lo demás. Y sobre todo siente que necesitas aquí y ahora para vivir. Y ya. Y ya. Pues muchas gracias, Palo, por tu Gracias generosidad. a ti, siempre. El placer ha sido mío, te lo aseguro. Un abrazo. A otro.